Veremos ahora la función si, que es la función lógica por excelencia. La función si tiene tres parámetros. El primero es la condición que se evalúa. De acuerdo al resultado de esta condición, que puede ser verdad o falsedad, ejecutará el segundo parámetro en el caso de que sea verdad, o el tercer parámetro en el caso de que sea falsedad. El valor que puede ser de verdad o el de falsedad puede ser un texto, que en el caso de que se agrega el texto se pone entre comillas, puede ser una constante, un valor directamente, puede ser una celda, va a tomar el valor de la celda a la que se hace referencia, o puede ser una fórmula, por ejemplo, una fórmula compuesta o por funciones o por operaciones. En el siguiente ejemplo he incorporado en el encabezado de cada columna la consigna a utilizar. Todas estas consignas las resolveremos con la función si. La primera será la de otorgar un premio a cada persona si el total de los facturados supera los 35.000 pesos. Bien. En este caso vamos a situarnos en la celda F3, vamos a usar la función si, abrimos paréntesis, y la prueba lógica va a ser si el total facturado supera los 35.000 pesos. En el caso de que sea, cierro punto y coma, cierro el primer parámetro. En el caso de que sea verdadero, dijimos que va a obtener un premio. Esto lo podemos indicar con la expresión obtuvo un premio, como es un texto encerrado entre comillas. Obtuvo premio. Bien, cierro comillas. Y en el caso de que sea verdadero, falso, cierro el parámetro con punto y coma, no obtiene premio. Bien, y cierro el paréntesis para indicarle el final de la función si. Así me quedó formulada entonces la condición. En caso de que sea verdad, obtiene premio, y en caso de que sea falsedad, no obtiene premio. No importa en este caso el valor que esté a la izquierda, sino que, como lo voy a rellenar para el resto, este valor de E3 se va a hacer relativo. Presiono Enter y relleno hacia el resto de los empleados. Bien, obtienen premio acá los que tienen mayor que 35.000. Haremos ahora algo similar. Vamos a aumentarle un 5% a los que hayan superado el monto de 35.000. Entonces vamos a hacer igual. La prueba lógica va a ser la misma si supera los 35.000. Bien. Y en valor de verdad vamos a poner, en vez de poner obtuvo un premio, vamos a hacer clic en lo facturado y multiplicarlo por 1.05. Bien. Y en el caso falso vamos a hacer clic en lo facturado para que nos devuelva el mismo valor sin el aumento. Cierro el paréntesis, presiono Enter y ese quedó idéntico, pero cuando relleno observemos cómo los que obtuvieron premio aumentaron ese 5%. Bien. También cuando utilizo la función si, puedo, además de evaluar una condición, evaluar más de una condición. Para eso voy a usar los operadores y el operador lógico o. En principio vamos a resolver esta consigna. Dice, vamos a pasar de sección a los adultos mayores a 60 años y que sean vendedores de salón, o sea, BS. Fíjense que aquí ya tenemos dos condiciones que cumplir, que sea adulto mayor a 60 años y que sean vendedores de salón. Presiono el símbolo igual, pongo la función si, abro paréntesis y aquí, como ya no tengo una prueba lógica, sino más de una, tengo que ver qué operador voy a utilizar. Como quiero que se cumplan las dos condiciones, que sean los adultos mayores a 60 años y que sean vendedores de salón, le voy a usar el operador lógico y. Entonces, ni bien abro paréntesis, pongo y para abrir la prueba lógica. Abro paréntesis otra vez y aquí pongo todas las condiciones, una al lado de la otra, separadas por parámetros. Entonces, la primera condición es que los adultos, dijimos, sean mayores a 60 años. Entonces hago clic en la da,
sigo aquí arriba en la barra de fórmulas, mayores a 60, punto y coma para ingresar otra condición, y dijimos que que sean vendedores de salón. Entonces hago clic aquí y que sean igual a vendedores de salón entre comillas. Bien. Una vez que especifiqué todas las condiciones, cierro el paréntesis del i. Bien. Y aquí terminé la prueba lógica. Este i me va a unir todas las condiciones y me va a devolver verdad siempre y cuando se cumplan todas las condiciones. Entonces va a ir al valor de verdadero cuando todas las condiciones hayan sido verdaderas. Ahora vamos a indicarle que pasa de sección, y si no, no pasa de sección. Cierro el paréntesis del sí al final. Fíjense en que me van remarcando con colores los distintos paréntesis. Presiono Enter, no pasa de sección. Vamos a ver alguno que pase y vamos a observar que es de la sección BS, como habíamos dicho. Bien, y tiene más de 60 años. Muy bien. Vamos a analizar la próxima consigna. Pasar el vendedor de salón a todos los de las secciones BT y BI. O sea, si el vendedor es de la sección BT o de la sección BI, lo vamos a pasar a ventas de salón. Por lo tanto, acá ya son dos condiciones, o sea, que sea de BT o que sea de BI, pero unidas por uno. O se da una o la otra. Nunca se podrían dar las dos condiciones porque siempre cada vendedor es de una sola sección. Por lo tanto, pongo acá el igual sí, abro paréntesis, y entonces en vez de la I, el O. Abro paréntesis, indico entonces que si la celda B3 es igual a BI o la celda B3 es igual a BT, cierro el paréntesis, esto va a devolver verdad o falsedad, también con el criterio de que donde se cumpla alguna condición va a ser verdadera el O lógico. En cambio en el I era cuando se cumplan todas las condiciones. Aquí es cuando haya una de las condiciones sea verdadera, va a ir al valor de verdad, que va a ser pasar a BS. Bien, si no, no pasar a BS. Cierro comillas, cierro el paréntesis y presiono Enter para confirmar el valor. Lo mismo, relleno al siguiente. Observamos, por ejemplo, alguno que pase, porque era la sección BT, o también alguno que pase, que era la sección BI.